Bueno, bienvenidos. Hoy quiero hablarles acerca de la paternalidad. Y quiero empezar hablando acerca de un nombre que yo personalmente, aunque escucho varias predicaciones de muchas personas, no he visto que la gente comúnmente hable acerca de este hombre. Y yo esta mañana quiero comenzar, y no es el tema central, simple y sencillamente quiero traértelo como una referencia que después va a venir a amplificar nuestra visión, que va a venir a traer a algo nuevo a lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Esta mañana, el día de hoy, quiero hablar acerca de José de Nazaret. ¿Quién es José de Nazaret? José de Nazaret es el esposo de María, la madre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, era el padre, y hay una palabra muy interesante, el padre putativo es la palabra. Putativo significa que es considerado como propio o legítimo sin serlo. José era padre putativo de Jesús, no era suyo, pero lo había reconocido como si fuese legítimo hijo de José. Hay algo muy interesante con esto. Y vamos a hablar un poquito, aunque la Biblia no nos habla muchísimo al respecto acerca de José. Incluso los historiadores por ahí, hay muchas versiones de la historia de José que son muy malas, algunas son apócrifas, carecen de sustento histórico. No se puede hacer muchas conjeturas con respecto a José. Por esta mañana yo quiero traerles algunas que me parecen muy prácticas, en las que sí podemos hablar acerca de José a través de lo que la Biblia o lo poco que la Biblia nos dice. ¿Cuál era el carácter de José? Mateo capítulo 1, versículo 19 nos dice: como José, su esposo, era un hombre justo. Y cuando la palabra de Dios utiliza la palabra justo en este aspecto, está hablando de santidad y fidelidad. Era un hombre justo. Pero hay algo muy interesante. Algunos dicen que José era un tipo callado, pero de un carácter increíble. Casi como los padres que tenemos el día de hoy. Por lo general, hay sus excepciones, claro que sí, pero por lo general los padres son reservados en cuanto a sus palabras. Algunas mamás que están ahí siguiendo la transmisión de pronto se han de desesperar cuando de pronto le quieres preguntar a tu esposo cómo llegó del trabajo y él te dice bien, y tú quieres que te diga más, pero bueno, es reservado en cuanto a sus palabras. Hay algo muy interesante alrededor de esto, y es que el carácter de José hizo que él cuidara amorosamente de María y se dedicó también a la enseñanza del Señor Jesús y sus hermanos y sus hermanas. Esto quiere decir que el carácter de José era un carácter justo, tranquilo, reservado, pero que amaba profundamente a María y cuidaba de la educación del Señor Jesucristo. José enseñó el oficio a Jesús. Hay algo muy interesante en esto y podemos saber por lo que la palabra de Dios nos dice. Según el Evangelio de Mateo, era de oficio artesano, lo que en los primeros siglos del cristianismo se concretó como carpintero. Después vemos en la palabra de Dios también que se nos dice que el Señor Jesucristo era, al igual que José, un artesano. Eso quiere decir que en los primeros años de la vida del Señor Jesucristo, antes de que comenzara su ministerio, no sabemos tampoco cuándo murió José. Y ahorita voy a traer una referencia muy especial con respecto a eso. Pero lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo, el carpintero, aprendió el oficio de su papá. Quiere decir que su papá estaba al pendiente de la educación de su hijo, de Jesús. Qué increíble debió ser la relación que tenía José con Jesús. Mira, bendito sea Dios, y le agradezco mucho a Dios el hecho de que yo pudiera tener a un padre, y más aún que haya tenido un padre extraordinario. Mi papá y yo, hasta que fui joven, ya grande, prácticamente hacíamos todo juntos, tocábamos en la iglesia juntos porque éramos músicos. Me llevaba siempre a trabajar. Mi papá sabe hacer de todos los oficios. Él es desde plomero, carpintero, es
fontanero, electricista, también soldaba, de repente arreglaba cualquier cantidad de cacharros. Y la verdad es que yo siempre andaba de su chalán. Yo no sé si era porque él conseguía mano de obra muy barata y me llevaba a mí, ¿verdad? O no sé por qué, pero el caso es que siempre, y tuvimos una relación muy bonita desde que yo era muy niño, porque mi papá siempre me traía con él. Aprendí muchísimas cosas acerca de él. Él tenía paciencia cuando hacía destrozos, no me quedaba quieto, o cuando de pronto le agarraba sus herramientas y ya no sabía dónde quedaban. Pero la relación que se construye en función del trabajo, de la convivencia, de estar ahí, de aprender, de ser un maestro, un mentor, es algo extraordinario. Y eso mismo vivió el Señor Jesucristo al lado de José. Hay algo muy interesante con respecto a la relación que tenía José y Jesús. Y por favor, presta mucha atención, porque esto es un punto muy importante y fundamental en lo que quiero compartirte acerca de la vida de José. José debió haber sido un hombre maravilloso, dicen algunos, para que Jesús aprendiera a decir, Abba, Padre. Algunos de nosotros recordamos la escena que estaba ahí en el huerto del Getsemaní y el Señor Jesucristo estaba orando a Dios y le decía, Abba, Padre, que el término para los niños hebreos es papito. Dios, el Señor Jesucristo tenía una relación con Dios de papito, era su papito. ¿Y por qué les estoy diciendo? Porque sin duda su experiencia dentro de la familia debió haber sido muy positiva. La experiencia del Señor Jesucristo con respecto a José debió haber sido sumamente positiva para que el Señor Jesucristo tuviera esa relación con el Padre diciéndole papito. Es decir, que muchos asumen que el Señor Jesucristo le decía papito a José. Y su relación con Dios se construyó a partir de su experiencia positiva en casa. Si José hubiese sido un mal hombre, de ninguna manera Jesús se hubiera acercado al Padre, a Dios como papito. Si una persona no ha tenido a un papá, ¿cómo aprendería a decirle papá a Dios? Te lo vuelvo a decir. Si una persona no ha tenido un papá, es muy difícil que en su cosmovisión, en su forma de ver la vida, esta persona que no tuvo un padre pueda entender que Dios es padre. ¿Sabes lo importante que es esto? ¿Sabes lo importante que es esto? Porque nosotros tenemos referencias que vivimos a diario, las experiencias. En alguna otra ocasión les he compartido a los que son de casas acerca de las improntas. Y es que nosotros relacionamos o nos relacionamos en el mundo, incluso cuando somos mayores, adultos o ancianos, con la referencia que tenemos de las experiencias que hemos vivido desde temprana edad. Si tuvimos una relación mala con nuestros padres, específicamente con nuestro padre, entonces es muy probable que nosotros tengamos problema para experimentar la bendita gracia de Dios que se manifiesta como un padre. Y esto es algo muy importante y no quiero que te despegues, porque la Biblia está también llena de, o hay algunas referencias que podemos tener de padres o de hijos que no tuvieron una referencia, una experiencia positiva acerca de su padre. Después vemos la muerte de José, o en algún punto de la historia. La Biblia solamente nos dice que en Lucas 2, 41 al 50 subieron para que el Señor Jesucristo estuviera ahí en la fiesta, hiciera su bar mitzvah, por así decirlo. Y entonces, a partir de esa experiencia, se les pierde. Es la última vez que tenemos una referencia acerca de José. A los 12 años en la vida del Señor Jesucristo. Y cuando inicia el ministerio del Señor Jesucristo, cuando comienza su predicación, ya no vemos a José. O sea que José murió entre los 12 años y al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. No se dice más con respecto a eso. Lo único que quiero notar, y es donde quiero comenzar a predicar o compartir el día de hoy, algo muy importante. Así que espero que estés aquí pendiente de la transmisión. Si estás pendiente de la transmisión, escribe en la caja de los comentarios
Por ahí veo algunos que sí estoy pendiente, amén, como quieras contestar, pero aquí viene lo importante. Mateo y Lucas nos dan la referencia de la genealogía de José. Y nos dice que José viene de la estirpe del rey David. Aquí viene lo importante, así que quiero que prestes atención. El Señor Jesucristo era hijo de David por José, su padre putativo. ¿Se recuerdan esa palabra muy, muy curiosa? Hay algo muy interesante en esto, porque el no sé cuántos tátaras abuelo del Señor Jesucristo era ni más ni menos que David. Y aquí es donde empezamos a comprender algo muy importante en la vida de David. Cuando estudio la vida de David encuentro esta peculiaridad que pocos de nuevo predican en sus mensajes, pero de veras quiero que sigas aquí porque encontramos una lección muy profunda de parte de Dios con respecto al tatarabuelo del Señor Jesucristo llamado David. Encontramos algo muy interesante y te empiezo a dar una referencia acerca de David. Estamos hablando que Jesús y José eran tataranietos de David. Acordamos esa parte. Vamos a dejar en un lado a José, pero ahorita lo retomamos de nuevo. Salmo 51:5 dice de la siguiente manera: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La madre de David, según nos dice el pasaje, lo concibió en un acto de pecado. David está diciendo que él fue formado en una relación de adulterio. David fue el subproducto de una infidelidad. Esto explica por qué David no fue incluido inicialmente en la reunión con Samuel. Antes de ir a eso, quiero que entendamos. David dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunos comentaristas dicen que Isaí, su padre, tuvo una relación extramarital con la mamá de David, que no era la misma mamá de sus otros hermanos. No me trates de hereje, quiero continuar dándote una referencia porque esto no es ninguna invención. Por lo pronto, ten esta referencia que Isaí, padre de David, tenía una familia, tuvo una relación extramarital y de esa relación de adulterio, de extramarital, nació David. Después algunos otros comentaristas asumen, sin ser esto algo que necesariamente tenga que ser una doctrina o algo, simple y sencillamente están haciendo algunas conjeturas, conclusiones. Dicen que la mamá de David también tenía otra familia, que tenía un esposo y que el esposo no quería a David y por eso se fue a la casa de Isaí y Isaí lo cuidaba. Ahora, hay algo muy interesante con esto. Nosotros recordaremos la historia cuando Dios le dice a Samuel que levantará un rey según el corazón y le dice: ve a la casa de Isaí y ahí ungirás al próximo rey de Israel. De pronto encontramos que pasó Eliab. Cuando llega Samuel a la casa de Isaí, ahí estaba la cena, todo servido, los hermanos o los medios hermanos de David, todos sentados guapos a la mesa. Pasa el primero, Eliab, con Samuel, un hombre. Yo quiero imaginar esta parte. Alguien que era muy fitness, muy deportivo, tenía los músculos muy marcados como un servidor. Y de pronto lo ve Samuel y dice: wow, este tipo está pero perfecto para la guerra. Este tipo es fuerte, alto, fitness, marcado, el abdomen era de six pack. Y Dios le dice: este no es. De pronto pasa a Binadab, un tipo muy inteligente, un nerd, o alguien que era sobresaliente en las clases, alguien que tenía una capacidad de inteligencia
sobresaliente. No dice la Biblia eso, pero me gusta ampliar la historia de la Biblia, así que, pero permanece en la escena. De pronto están ahí antes de cenar, están en la reunión con Samuel, toda la familia de Isaí. Pasa este chico que es muy brillante, dice Samuel, claro, este se ve bastante brillante, inteligente, será bueno para dirigir. De pronto Dios le dice a Samuel, este tampoco es. De pronto llega otro hermano de David, Sama. Me gusta creer que era más político, que era labioso, que no necesariamente era muy inteligente, pero sí sabía cómo dirigirse, tenía mucha empatía, la gente lo quería porque era carismático, dijo, este es. Y de nuevo Dios le habla a Samuel y le dice, no es. Así pasaron 7 hermanos de David, o 7 hijos de Isaí, y ninguno de estos era. ¿Por qué no estaba David? ¿Por qué no estaba David? Mi pregunta es, a ver, y se las hago a ustedes. Si de pronto yo les digo, quiero que me invites a tu casa porque uno de tus hijos va a ser el próximo gobernador o presidente de la República Mexicana. Ponte a pensar, ¿qué harías? O sea, tú metes hasta el perro para ver si es el próximo, me explico. O sea, tú no olvidas a uno de tus hijos, tú los metes, los pones guapos, los bañas, les dices, finjan ser educados, una cantidad de indicaciones porque vas a ungir al próximo rey, al próximo presidente gobernador. ¿Por qué no estaba David? Tenemos algunas cosas interesantes. Cuando Samuel entra a Belén, que era la ciudad donde vivían esta familia, dice que a las puertas estaban los ancianos. Tú puedes ver esto en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, y puedes leer todo el capítulo 16. En el versículo 4 dice que de pronto se ve con los ancianos que estaban a la puerta. Los ancianos tiemblan, los ancianos se asustan porque dice, oye Samuel, ¿a qué vienes? O sea, sabían que era un hombre de Dios, y cuando el hombre de Dios hablaba, Dios mío, no hablaba acerca de que te iban a dar el próximo carro del año. No, cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaban era porque Dios no necesariamente estaba muy contento con sus hijos. Y estos, de pronto, solamente quiero hacerte una referencia de la responsabilidad que tenían. Incluso era conocido en la ciudad Samuel. Por lo tanto, era sumamente extraño pensar por qué no estaba David, si sabían de la autoridad de Samuel con respecto a lo que iba a hacer. Es muy interesante. Y hay algo muy interesante con esto. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos dicho, le hablas a tu compadre, a tu comadre, a tu amigo, a tu befa, a tu best friend, como le quieras llamar, y le dices, oye, ¿qué vas a hacer, comadre, compadre? No vamos a hacer absolutamente nada. De pronto los ves tomándose una selfie en Facebook y dices, no me invitaron. Ahora, vamos de nuevo a la historia. ¿Te puedes imaginar? Va Samuel a la casa de Isaí a decirle, el próximo gobernador de la nación está en tu casa. Y a David le dicen, por favor, vete a ver si ya puso la oveja. ¿Te puedes imaginar eso? Hay algo muy interesante en esto. Primer libro de Samuel, capítulo 16, y estaremos leyendo el versículo 11 al 12. Dice, y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor. ¿Qué? Está apacentando las ovejas. Ojo acá. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, yo me identifico prácticamente con esto, de ojos hermosos, obvio que sí, y bien parecido, me están describiendo perfectamente. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. De pronto llega David a la casa de Isaí, le hablaron porque andaba cuidando las ovejas, andaba todo sucio, no se había bañado, olía a Shiva, te puedes imaginar, pero cuando lo vio era de aspecto hermoso.
de pronto le dice, unge a este porque este es el próximo rey de Israel. Hay algo muy interesante en esto. El pasaje en el versículo 11 nos dice que Isaí le dice, aún queda el menor. Tú puedes leer el versículo 11 y esta declaración que dice, aún queda el menor. Cuando nosotros traducimos del lenguaje originario en que se escribió este pasaje, y nosotros traducimos esta palabra, lo que está diciendo Isaí su padre es, aún queda el menor. En hebreo es el que amo menos. La palabra que utilizaron eso, cuando Samuel le pregunta a Isaí, oye, ¿son todos tus hijos? Dice, aún queda el que menos amo. ¿Puedes imaginar eso? Que tu papá te diga, tú eres el que menos amo. Es más, ni siquiera te amo, o sea, y hay muchas personas que han escuchado estas palabras. O ni siquiera han escuchado esas palabras, porque nunca conocieron a su padre. Y hay algo sumamente interesante con esto. David luego nos describe ciertas cuestiones, pero déjame hablarte acerca de malos padres. Hicieron una encuesta por ahí en las redes sociales acerca de las historias de los malos padres. Escucha algunas de las historias. Mi papá me mandó por 10 refrescos para sus cuates y cuando regresó me dio un poquito en una lata de chiles porque se le había olvidado pedir refresco para su hijo. Mi papá escupió por la ventana del carro, ojo, me cayó y todavía me regañó por venir con la cabeza afuera. Mi papá, mira esta historia, grabó a una niña en vez de a mí en el festival del Día del Padre porque se confundió. Estas son historias reales, no son inventadas. Mi papá me hacía creer que las croquetas del perro eran cereal Nesquik y me las cenaba todo para gastarse el dinero en caguamas. Te sigo leyendo las historias. Esta es la última. Cuando le decía a mi papá que jugáramos a algo, me decía que jugáramos a ver quién se dormía primero. Siempre me ganaba. Historias interesantes acerca de la paternalidad, no necesariamente buenas. Bueno, lastimosamente tenemos un índice muy alto de divorcios, un índice muy alto de papás ausentes, un índice muy alto de personas que dejaron a sus hijos sin un respaldo económico, sin una convivencia. Algunos otros vivieron violencia, situaciones muy complicadas alrededor de la paternalidad. Por eso creo que el día de hoy es sumamente importante que reestablezcamos nuestra relación con Dios, porque muchos de nosotros no conocemos a Dios como Padre, por las experiencias o las malas experiencias que tú y yo, o que tú o algunos de los que nos están escuchando tuvieron con sus padres. Y tú no estás recibiendo todo acerca de Dios, todo el amor, todo el cuidado, toda la protección, todo lo que Dios quiere darte, porque no estás entendiendo a Dios en esa esfera de padre por tener una mala referencia con respecto a esto. David, si lo podemos decir en pocas palabras, David era un hijo no deseado. David era un hijo no deseado. David era un hijo que llegó por producto de la casualidad, de la calentura, del descuido, de lo que tú quieras. Y de alguna manera la gente que estaba alrededor de David siempre le estaba recordando esto. Ojo acá. Salmo capítulo 69, versículo 8 dice lo siguiente. Escucha. Extraño he sido para mis hermanos, dice. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Te fijas que está haciendo una referencia doble acerca de su relación familiar? Te lo vuelvo a decir, dice, extraño he sido para mis hermanos. Está hablando acerca de los hijos de Isaí. Extraño he sido para mis hermanos. Y luego después dice, y desconocido para los hijos de mi madre. Nunca conoció a los hijos de su mamá y era extraño para los hijos de su papá. ¿Puedes imaginar la dinámica familiar que se tenía en torno a David? Escucha, porque
en el mismo capítulo 69 podemos encontrar algunas referencias muy interesantes. David dice que lloraba, David dice que sufría en el capítulo y nos dice acerca de la relación con su familia. Por eso hay que tomar la referencia de todo el contexto del Salmo 69. Dice que se burlaban, dice que los ancianos que se sentaban a la puerta de la ciudad, puedes leer ese salmo, se burlaban de él. Dice que incluso los borrachos, porque así lo llama, los borrachos hacían canciones acerca de la dinámica familiar que tenía David. Ahora encuentro algo muy interesante. Por un lado dice la Biblia que los ancianos que se sentaban a la puerta se burlaban de David y de pronto llega el profeta Samuel, se encuentra con los mismos ancianos que se sentaban a la puerta de la ciudad a decirles: vengo a ungir al próximo rey de Israel. La noticia obviamente corrió rápidamente y todos sabían que ahora David iba a ser el próximo rey ungido por una autoridad tan fuerte, con un peso moral tan absoluto sobre el pueblo de Israel como lo tenía Samuel. Puedes imaginar, yo creo que algunos de ellos se tragaron las palabras que eran de burla, las canciones de los borrachos, muchas cuestiones alrededor de esto. ¿Por qué te estoy hablando respecto a esto? Quiero decirte que los hijos indeseados, por lo menos en mi experiencia, tienen ciertas cuestiones alrededor de esto. Los hijos indeseados tienden a sentir que no tienen propósito en la vida. Te lo vuelvo a decir, los hijos que no son deseados tienden a no tener propósito en la vida. Aquellas personas que crecieron con rechazo, por lo general, son personas que no sienten que buenas cosas les puedan pasar. Aquellos que crecieron con un rechazo de sus padres no sienten que buenas cosas les puedan ocurrir. Pero número 3, y presta mucha atención porque esto lo he visto en muchas personas ser muy recurrente. Las personas que tuvieron una dinámica difícil, complicada en su casa, específicamente la relación con su padre, cuando tienen algo bueno, positivo, lo echan a perder a propósito porque se sienten inmerecedores de recibir algo bueno. ¿Has visto a personas que a propósito sabotean sus vidas? Esto es algo sumamente importante. Mucho tiene que ver con la relación o todo que hayan tenido con sus padres. Pero hay algo muy interesante que quiero que todos comprendamos el día de hoy. El problema es que aquellos que no tenemos una referencia de Dios como Padre, vivimos como derrotados, caminamos como muertos y pensamos como deudores. Te lo vuelvo a decir. El problema de las personas que no se acercan a Dios como un padre es que caminan derrotados, que viven derrotados, que caminan como muertos y que piensan como deudores. Quiero que prestes mucha atención a lo siguiente. En algún punto de la historia de David todo cambia radicalmente. Te puedes imaginar a un niño, a un adolescente, a un joven sufriendo bullying con respecto a las personas del pueblo. Incluso él dice que los borrachos, la gente que no merecía por lo menos respeto en ese momento, ese es el contexto de esa palabra, se burlaban y creaban canciones de él. ¿Puedes imaginar cómo creció David? David tenía un problema, por eso él escribe y dice: en maldad me concibió mi madre. O sea, tengo una bronca muy fuerte, todo el mundo la sabe y me lo ha hecho saber a través de su desprecio, sus palabras, su bullying. Ahora, por favor, presta mucha atención y aquí viene lo importante que quiero compartir el día de hoy. De pronto yo quiero imaginar que un día estaba David por allá apacentando las ovejas de su papá, cuidando las ovejas de su papá, viendo el comportamiento. Era muy bueno para cuidar. Dice que si un león o un oso trataban de acercarse a las ovejas de su padre, él se les lanzaba feroz y derrotaba a esas bestias, a esos depredadores que iban en contra del rebaño de su padre. Yo quiero imaginar que un día tocando el arpa, por ahí sentado abajo de un árbol, en una sombra, junto a un río, con una pradera hermosa, Dios se le manifestó. Dios le habló. No sé si cayó en un sueño profundo, recibió una revelación, empezó a ver una visión. Pero escucha lo que después escribe el rey David. Salmo 139, 16 dice:
Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. ¿Sabes lo que se decía de David? Que era un hijo no deseado, que era producto de la casualidad, que era un accidente, que era el subproducto de una relación, de una calentura, de un adulterio. Se lo decían a diario y de pronto él dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Sabes lo que está diciendo? No importa lo que digan las demás personas. Yo estaba en la mente de Dios. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Dios tenía algo programado para mí. Cuando la demás gente me descalificaba, en los planes de Dios estaba. Mi embrión vieron tus ojos en la pancita de la mamá. David ve los ojos de Dios, ve a Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. David tiene una experiencia extraordinaria con Dios. Tenía una relación muy mala con su familia, con sus padres. Pero de pronto Dios cambia la dinámica de un hombre que es escogido para cosas extraordinarias. Algunos de ustedes han estado quejándose por la mala relación que tenían con sus padres. No te olvides nunca del rey David, que vivió muchas situaciones complicadas, que fue un hijo indeseado, pero que en medio de todas esas cosas Dios tenía un plan, un proyecto, un propósito para él. Y después vemos a este David convertirse en un rey. No solamente un rey conforme al corazón de Dios. ¿Puedes imaginar el adjetivo? Dios diciendo acerca de David, este es un joven, esta es una persona que es conforme a mi corazón. ¿Qué más pudiéramos decir acerca de David? Que tenía el corazón de Dios. Quiero que nosotros entendamos lo siguiente. Presta atención, estoy terminando. Dios incluyó, ojo acá, Dios incluyó a David como parte de la familia de Isaí de la misma forma o de la misma manera que Jesús fue considerado un hijo de José, aunque fue concebido a través del Espíritu Santo. Puedes imaginar esto. El Señor Jesucristo fue adherido a la familia de José, como David fue adherido a la familia de Isaí. Quiero terminar con esto porque hay dos declaraciones sumamente importantes y gloriosas. Y puedes descubrir la relación que cada uno tenía con Dios. El primero está en el Salmo 23, muy conocido por todos nosotros. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Alguien que creció con una dinámica de familiar complicada, como lo es David, con bullying, rechazo, canciones, desprecio tanto de su familia por el lado de su mamá como la de su papá, diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabes quién es el único que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Aquel que se siente un hijo. Yo sé que algunos de los que están escuchándome tienen hijos. Yo no he escuchado nunca a un hijo decir, oye mamá, ya subió la gasolina, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Has visto a tu hijo preocupado por el recibo de la luz? No, él se encarga de apagar, él se encarga de prender todas las luces de la casa. Y atrás del hijo, el papá apagando todas las luces de la casa. ¿Saben por qué? Porque ellos dan por entendido en su inconsciente, en su forma, en su dinámica, que papá suple todas las cosas. David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi papá, Jehová es mi papá y absolutamente nada me faltará. Jehová es mi papá, nada me faltará.
Declaraciones de David. Termino dándote una de las declaraciones por excelencia. Señor Jesús, enséñanos a orar. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Jesucristo. ¿Puedes imaginar a estos dos hombres, a un tataranieto y a un tatarabuelo, teniendo una relación tan profunda con Dios como la tenían? Esos son Jesús. Ese es José educando bien a su hijo. Y ese es David teniendo una dinámica muy compleja de vida. El hecho de que tú y yo reconozcamos que Dios es nuestro Padre nos posiciona en algo que para mí es lo más extraordinario. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hoy vivimos situaciones alrededor de esas situaciones de carencias complicadas, difíciles. Yo sigo levantando mi oración a Dios y sigo diciéndole: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo está tu relación con tu padre? Padres, ¿cómo está su relación con sus hijos? Podemos decir que sus hijos tienen una relación buena con Dios porque ustedes han tenido una dinámica familiar correcta. Se pueden acercar con ustedes con tranquilidad, con seguridad, con paz. Puedes abrazar a tus hijos, que sientan paz en tu regazo, seguros porque tú los cuidas. Si tú no tuviste esa experiencia, puedes tener la experiencia del cielo como la tuvo David y cambiar como si fuese la noche a la mañana y disfrutar de la paternalidad de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No hay nada más sublime en la vida que tú y yo reconozcamos a Dios como Padre. No hay nada más sublime. No hay nada más increíble saber que mi papá me cuida por la noche. No hay nada más increíble que saber que Él tiene cuidado de mis necesidades. No hay nada más increíble que saber que mi papá me defiende. Esta historia se las he contado y termino con esto. En una ocasión fui a las tortillas porque mi mamá me mandó. Iba de camino a las tortillas y todos los que nacimos en los 80 y tantos, al 90 y tantos, sabemos que las tortillas era pasar por las maquinitas. Fui a comprar las tortillas, de pronto llegué a las maquinitas y cuando iba saliendo de las maquinitas unos muchachos me ponen el pie y me caigo. Entonces pasa algo muy peculiar. Todas las tortillas se desparraman por el pavimento. Y yo, por más que quería organizarlas, las organizaba y las organizaba. No sé por qué, ya salidas las tortillas de la tortillería, no se pueden organizar como te las organizan ahí. Llego a la casa con un sentimiento, de pronto me ve mi papá y mi mamá y les empiezo a decir, porque es el lenguaje de los hijos. Y lo peor del caso es que te lo entienden. Y mi mamá dijo, ¿qué te hicieron? ¿Y por qué andabas en las maquinitas? ¿Y quiénes fueron? Entonces mi papá salió endemoniado. No salió con toda la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque le habían hecho algo a su hijo. Llega a las maquinitas y ahí termina la historia porque después ya no volvimos a saber absolutamente nada de esos niños. Aparecieron en el canal por allá, no se crean. Mi papá les puso una regañada, no me acuerdo si a uno lo agarró y lo pellizcó siendo un hijo ajeno, ¿no? Pero no se volvieron a meter conmigo porque sabían que tenía un papá que me cuidaba. Cuando tú tienes a Dios por Padre, sabes que Él tiene cuidado de ti. Y no te cabe la menor duda que Él te va a defender de los momentos más complejos de la vida. Lo único que hay que hacer es confiar en Dios como Padre. Yo quiero invitarte a que en este momento en que tú estés escuchando esto, te acerques a Dios como lo que es, como un Padre para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre mío, Jehová es mi papá y nada me faltará. Me gustaría invitarlos a orar. Padre, no todas las dinámicas familiares han sido correctas. Algunos han sufrido de violencia, de maltratos. Algunos han sufrido, Señor,
de cuestiones como miseria alrededor de un padre que no se hizo cargo, o de un padre vicioso que terminó con la economía de la familia, alguien violento, alguien miserable, alguien que evadió su responsabilidad. Padre, lamentablemente muchos construyeron su percepción de padre y el día de hoy no te pueden conocer como padre. Padre mío, Dios del cielo, papá, papito, manifiéstate a todos ellos. Abrázalos. Por favor, manifiesta tu poder sobre ellos. Hazles sentir el amor profundo del Padre. Que ahí donde están, Señor, ellos puedan experimentar que tú los amas como un Padre que tiene cuidado de ellos. Padre, que toda la referencia mala que tienen acerca de la paternalidad cambie de la noche a la mañana porque tu Espíritu Santo los está tocando en este momento. Dios, toca a cada padre. Te agradecemos por cada padre que fue responsable de su casa, que tuvo cuidado, que salió adelante, que buscó un empleo para proveer las necesidades de su hogar. Alguien que inculcó disciplina, que cuidó de los suyos, alguien que dirigió su casa como un líder correcto, Señor. Alguien que invirtió en sus hijos, en su esposa, alguien que tuvo cuidado, que fue generoso. A todos esos hombres los bendigo, Señor. A todos esos hombres, padres de familia, de nuestra familia, de Comunidad Capital. Dios, dales sabiduría, dales entendimiento, dales dirección, dales revelación para cuidar a su familia, dales creatividad, Señor. Que la dinámica de la casa sea de honra, Señor, y no de desprecio hacia los padres, porque merecen honra a todos nuestros padres. Merecen respeto. Señor, a los padres que ya no están en esta vida, los seguimos honrando, al igual que honramos nuestros padres en esta vida. Seguimos teniendo, Señor, ese amor por nuestros padres, aun cuando no estén. Ese respeto, esa referencia de amor, de cuidado. Bendigo a cada papá que está escuchando esta transmisión. Y te ruego que tú hagas un milagro como lo estás haciendo el día de hoy con cada uno que tuvo una referencia negativa con su padre. Manifiesta tu gloria en cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo los abrace, los acoja, los bendiga y haga un milagro en sus vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia, gracias, amigos, por seguir esta transmisión hasta el final. Te recuerdo que necesitamos de tu generosidad, de tu apoyo, de tu ayuda. Tú sabes, y lo saben, que lo empezamos a hacer desde la semana pasada porque necesitamos conservar algunas cosas que siguen haciendo un cargo a nuestra iglesia. El auditorio, las cuestiones alrededor de eso. Hemos tenido algunos desperfectos por las lluvias, por el desuso, por muchas cosas. Te invito a ser generoso con la iglesia. Vamos a dejar por ahí los números de cuenta para invitarte a que deposites. Tú sabes que no es mi interés el tema financiero y hasta la semana pasada empezamos a hacerlo porque tenemos esta cuestión en puerta y necesitamos de tu generosidad. Te invito a ser parte de nuestra iglesia, te invito a ser parte del avance de la iglesia. Quiero bendecirlos a todos, que tengan una semana extraordinaria, que el amor del Padre esté sobre sus vidas, que el abrazo del Padre esté siempre constante en su mente y en su corazón. Los bendigo, seguimos orando por ustedes. Espero que este momento termine pronto. Estaremos teniendo algunas noticias para informarles cuál será la dinámica cuando regresemos a la iglesia. Y todavía no me quiero adelantar, pero por ahí está pendiente de nuestras redes sociales para que sepas cómo va a ser el funcionamiento del regreso a nuestra iglesia. Los bendigo, espero que pasen una semana excelente y que el día de hoy en su casa la terminen de forma extraordinaria. Un abrazo fuerte y reciban bendiciones. Hasta la próxima.